¿Estamos? Aquellos que se han anotado ahí con un kilito de clavo, un kilito de alambre o lo que te hayas anotado, eh, ya te lo estoy pidiendo, que te pongas en campaña o conmigo, o con las chicas de las hermanas de finanzas, o toma un sobrecito y poner billetito para un kilo de alambre, para un kilo de clavos, para una madera, para lo que sea, o me ves a mí, así vamos comprando algunas cosas que faltan un montón, pero tenemos muchas. Fíjese que si ya tenemos nosotros donaciones de hace 5 o 6 años atrás, hermanas que vivían solas con sus hijos, nos han donado hace 5 o 6 años atrás, porque ya no tengo ni idea de la fecha, 100 barras de hierro. Y tenemos que responder a eso. Tenemos que responder a eso. Todo el hierro prácticamente está todo procesado, es decir, está todo armado como para hacer un pozo, ponerlo hierro y empezar a llenar con hormigón. Así que eh, si estás en condiciones, espero ese kilito de clavo, esa madera o lo que sea. No es para mí, no es para vos, es para glorificar al que vive y reina, y es para recibir a aquellos que todavía tienen que ser salvos, que están caminando por esta ciudad. ¿Está bien? Hoy luchamos con que no tenemos lugar para nuestros niños. Allá, si Dios quiere, vamos a tener lugar por un determinado tiempo. No te creas que por mucho, porque la iglesia se expande. Bien, ¿hay algún discípulo de Cristo acá? Bueno, me sorprendieron. ¡Qué bueno! Lo único que faltaba es que se peguen un salto para arriba. Acá estoy. ¡Qué bueno! Quiero compartir con ustedes el discípulo Felipe, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, las cosas que hizo acompañado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando te acompaña el Espíritu Santo de Dios y cuando el Espíritu Santo de Dios está contigo y cuando el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, tiene un propósito para tu vida, vos haces cosas extraordinarias y sobrenaturales. ¿Entendiste lo que dije? El capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 26 en adelante, dice lo siguiente. Hechos capítulo 8, versículo 26 dice: un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. ¿Qué le dijo? Prepárate, prepárate. Hay que prepararse. Y Felipe obedeció. ¿Qué hizo Felipe? Obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia?
si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. Y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí la palabra del Señor. Felipe fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Es decir, que conoció, vivió, participó con nuestro Señor Jesucristo de cosas tremendamente extraordinarias. Milagros y prodigios, cosas sobrenaturales por doquier. Una de las cosas que tenía Felipe era pasión por el Evangelio. Una de las cosas que tenía Felipe era carga en su corazón por aquellas personas que no conocían a Cristo. ¿Hay carga en nuestro corazón por aquellos que no conocen a Cristo? Pregunta para responderse, pregunta para analizarla, pregunta para pensar: ¿qué hago por aquellos que se pierden? ¿Hago algo en favor de un amigo, de un vecino, de un familiar, de alguien para que conozca a Cristo, para que experimente lo que Cristo hizo en mi corazón, para poder explicarle y que esa persona pueda llegar a conocer algo, por lo menos, de lo que Cristo hizo en mi vida? Algo que cada uno de nosotros deberíamos de responder. Es muy interesante como Felipe, cuando andaba con Jesús, Felipe tenía un amigo. ¿Cómo se llamaba? Natanael. ¿Será? Felipe tenía un amigo que se llamaba Natanael. Y cuando Felipe conoció a Cristo y empezó a andar con nuestro Señor Jesucristo y ver las cosas que vio y vivir las cosas que vivió, no solamente con los grupos de personas, sino en su vida particular, él sale un día caminando y se encuentra con Natanael y le empieza a comentar con quién él estaba. Y él le dice, Natanael le dice: pero ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Te acuerdas la historia? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dice a su amigo: bueno, vení y ve. Si sos tan incrédulo y tenés tantos prejuicios en tu cabeza, vení y fíjate. Y cuando el Señor Jesucristo se encuentra con Natanael, Jesús, antes de que Natanael hablara, le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto le dice Jesús a Natanael. Y lo dejó medio en shock, lo dejó medio helado y le dice: ¿y vos de dónde me conocés a mí? ¿De dónde me conocés? ¿Quién sos vos? Y el Señor Jesús le dice: antes que te encuentres con Felipe, yo ya te había visto y sabía que vos estabas ahí. Lo que es, ¿no? Lo que es
el trabajo del Espíritu Santo, no solamente con la persona de Jesucristo, sino a través nuestro. Nosotros no hacemos las cosas porque nosotros las queremos hacer porque sí nomás. Porque si las queremos hacer porque sí nomás no funcionan y no resultan. Pero si está el Espíritu Santo en nosotros, cosas extraordinarias y sobrenaturales ocurren con nuestra vida y alrededor nuestro. ¿O vos qué te crees que esto qué es? Porque Sandra o Abel fueron, ay, qué tipos buenos que son, qué lindo ojito que tiene, los rulitos, mirá. Pero vos no tiene nada que ver. Porque si no está la presencia del Espíritu Santo, esto no se hubiese formado, esto no se hubiese levantado. Vos no estarías en este lugar si no hubiese sido por la presencia poderosa del Espíritu Santo. Felipe era una persona ansiosa para que sus amigos y sus conocidos, aun aquellos que no conocían en ciudades vecinas, pudieran conocer a ese Cristo que él conoció, a ese Cristo que él transformó. Felipe, un discípulo de Jesús, misionero, estaba enfocado en la evangelización. Él tenía fe, él había visto, él había experimentado el encuentro personal con Jesús y él quería que otros pudieran experimentarlo, como habíamos leído en los versículos que leímos hace un ratito, valga la redundancia. Felipe comparte el evangelio con la gente de Samaria, con personas no judías. Ustedes saben que judíos y samaritanos no se relacionaban. Sin embargo, Felipe fue uno de los promotores, fue una de las personas primeras, después que Jesús había ido a visitar, ustedes se acuerdan, en ese pozo famoso donde se encuentra con la samaritana. Felipe fue uno de los primeros que fue, después que Jesucristo ascendiera a los cielos, fue a Samaria a llevar el mensaje del Evangelio. Y es ahí donde empieza la expansión sobrenatural del Evangelio. Cuando Felipe llega a Samaria, ocurrieron cosas extraordinarias y maravillosas a través del Espíritu Santo. Felipe, por los relatos bíblicos, era una persona que viajaba mucho llevando el mensaje del Evangelio. No solamente compartió el Evangelio en Samaria, no solamente lo compartió en Jerusalén, sino que también lo hizo en Gaza y en muchos lugares más. Como dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, porque tenemos tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Señor, porque llegó el Evangelio. Gracias, Señor, porque te hemos podido conocer aún después de más de 2000 años. Dice la Escritura que Felipe viajó de Jerusalén a Samaria. De Samaria volvió a Jerusalén. De Jerusalén el Espíritu Santo lo lleva al desierto de Gaza, y de Gaza lo lleva a Azoto, y de Azoto lo lleva a Cesarea. Él estaba enfocado en la expansión del Evangelio. Él era un aférrimo misionero para esa época, de poder compartir lo que Cristo había hecho en su propia vida y lo que él había visto a lo largo del ministerio de Jesús cuando estuvo en la tierra. Mientras Felipe viajaba, compartía el Evangelio con las personas. Ese encuentro ahí en el desierto fue un encuentro muy especial. Fue un encuentro sobrenatural, de acuerdo al encuentro que hemos leído de Felipe con el eunuco, cuando el Señor y el ángel le habla: ve y acércate
a un hombre que él no conocía, pero él fue, siéndole obediente al Señor. Hay 3 situaciones que quiero rescatar, pero antes quiero que recordemos cuál es el versículo bíblico que nos va a acompañar durante este año. A ver. Zacarías 4:6. ¿Qué dice Zacarías 4:6? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Se lo dijo a Zorobabel. Bien, recordando este pasaje, que no es por mi fuerza, sino que es a través del poder del Espíritu Santo que opera en mi vida, es que vamos a hacer la tarea y es que estamos haciendo la tarea, porque ni yo ni nadie convencemos a nadie, sino es el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es el que te puede traer convencimiento de pecado? El Espíritu Santo de Dios. Yo no te puedo prejuzgar o juzgar o decir, no, vos sos un pecador, vos no vas a llegar a ningún... No, ¿quién soy yo? Yo te tengo que revelar la verdad de Cristo y el Espíritu Santo hará la tarea correspondiente en lo más profundo de tu corazón. Punto 1, oportunidad. La oportunidad que tiene Felipe. Versículos 26 al 28 dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir. Tenemos que estar preparados para ir a donde el Señor nos lleve. En este caso, al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Y Felipe, ¿qué hizo? Obedeció y fue. Y en el camino vio a un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vemos aquí que Felipe tiene una oportunidad de predicar la palabra, tiene una oportunidad de dar un testimonio, una oportunidad frente a él, frente a esta persona que era un etíope, un ciudadano de la nación de Etiopía en aquel entonces. El Espíritu Santo le dice, salí de acá, abandoná este lugar y dirígete por el camino desierto para encontrarte con un hombre al que él no conocía, no tenía ni idea de que existía o de que podía andar por esas rutas, por esos caminos. Y el ángel del Señor le comunica o le dice esta información a Felipe. Desconocemos muchos detalles, pero sabemos que fue un suceso sobrenatural. Un suceso preparado por Dios. Una persona que va de vuelta a su nación, a su ciudad, a su pueblo. Volviendo, había ido a la ciudad de Jerusalén a adorar a Dios. Y Felipe estaba totalmente en otro lado. Y le dice el Señor a través de su Espíritu Santo, acércate, ve a aquel lugar. Y se encuentra con ese hombre. Sabemos algunas pocas cosas con quién se iba a encontrar, pero no mucho. Sabemos que era etíope, sabemos de que estaba en un carro, sabemos que es un alto funcionario de una corte real o de un gobierno. Es probable que fuera bastante rico. Al fin y al cabo, no todos tenían carros en aquella época. Como era un funcionario de alto rango, es probable que era una persona de buena posición económica. Sabemos que este hombre era eunuco. No todos saben lo que es un eunuco. Es un hombre que ha tenido en su cuerpo una alteración de tal manera que se puede confiar en él, que estará en presencia de reinas y de princesas sin que suceda algo inapropiado. ¿Se puede entender? Bien, si se puede entender, seguimos adelante. Este hombre fue a adorar a Jerusalén. No hay evidencia
de que esta persona eunuca fuera un judío. Sin embargo, estaba interesado en aprender, estaba interesado en acercarse al Dios de Israel, estaba interesado y deseoso en su corazón de adorar a ese Dios que adoraban los hebreos. El corazón de este hombre quizás ya estaba abierto. Evidentemente sí, ya el Espíritu Santo estaba trabajando en lo más profundo de su corazón para tener esa sed, ese deseo de aprender, de encontrarse con ese Cristo que tenía y que conocía Felipe. Este hombre estaba leyendo el libro de Isaías en voz alta. Isaías contiene algunas de las profecías más poderosas acerca de Jesús el Mesías. Y eso es lo que este hombre estaba leyendo en el versículo 29. ¿Qué dice el 29? Dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate. El versículo 27 del libro de Isaías, capítulo 53. El Espíritu Santo le dice a Felipe, ve, únete a ese carro. ¿Y cómo reaccionó Felipe? Obedeció, se unió. No dice la Escritura cómo llegó de una ciudad de Jerusalén hasta el desierto de Gaza. No dice cómo llegó la Escritura. No dice si fue corriendo, si fue cabalgando en un caballo. No dice si el carro estaba parado del eunuco, la carreta donde iba viajando, porque también declara la Escritura de que no iba solo, porque bajó la orden de detener el carro en su debido momento. Evidentemente ha sido un carruaje donde este funcionario, este eunuco, iba cómodamente sentado, cómodamente leyendo, pero no entendía nada. Y ahí estaba la presencia de Dios. No explica, no es tan clara la Escritura como para poder entender cómo es que Felipe llegó al encuentro de ese carro. Pero lo que sí declara la Escritura, que Felipe llegó a donde estaba ese carro. Felipe se encontró con ese carruaje, con esa comitiva, donde estaba este funcionario etíope leyendo las Sagradas Escrituras. Felipe obedeció, punto 2. El Espíritu Santo había llevado a Felipe hasta Samaria, donde se había producido un gran mover del Espíritu Santo. Y después el Espíritu Santo lo condujo al desierto de Gaza. Felipe fue obediente. No solo obedeció al ángel, como declaran los versículos 30 al 35, no solamente obedeció al ángel del Señor, que le indicó que bajara a Gaza, sino que también obedeció al Espíritu, que le indicó que se uniera al carro. El pasaje que el hombre estaba leyendo era Isaías 53, versículos 7 y 8, que es uno de los pasajes que habla del siervo sufriente de Isaías. El Espíritu Santo se había adelantado para preparar el corazón del etíope y también para preparar el corazón de Felipe. Recién me dijeron que habían muchos discípulos del Señor en este lugar. O todos. Si sos un discípulo de Cristo, el Espíritu Santo está en tu corazón. Si sos un discípulo de Cristo, el Espíritu Santo es el que te lleva, es el que guía tus pasos, es el que te guía a hacer lo que tenés que hacer. El tema es estar atento, para cumplir con el propósito de Dios. Estos pasajes de Isaías son pasajes que nos marcan
las profecías que hablan de un hombre llamado siervo sufriente, que podemos llegar a entender y conocer a través de la revelación de que no fue ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. El etíope siente curiosidad por saber de quién se trataba la persona en la cual iba a padecer y a sufrir todo lo que él estaba leyendo en esa profecía. Él necesitaba saber si era sobre sí mismo, es decir, sobre la vida de Isaías o sobre la vida de otra persona. Observemos que Felipe percibió al instante la oportunidad que tenía ante él de poder explicar, de poder comentar, de poder hablar, de poder predicar todo lo relacionado no solamente a ese pasaje, sino a la vida de nuestro Señor Jesucristo. El ángel del Señor y el Espíritu Santo le hablaron, sin embargo, también intuyó la oportunidad específica de iniciar una conversación sobre el Evangelio. En otras palabras, Felipe estaba atento y buscando la oportunidad que Dios ya se la había presentado. ¿Cuántas oportunidades tenemos nosotros para poder estar atentos y compartir con aquellas personas que nos rodean el amor de Cristo y todo lo que el Señor puede hacer en la vida de las personas? Estaba atento Felipe, estaba atento al Espíritu Santo. ¿Cuántos compañeros de trabajo tenemos que viven de maneras desastrosas? ¿Cuántos vecinos? Ahí hay una oportunidad. Ahí hay una oportunidad de soltar la palabra de Dios. ¿Vos te crees que no te observan? Por supuesto que te observan. ¿Vos te crees que no hay más de dos que están envidiosos de la calidad de vida que vos tenés, aún con todos los problemas que puedas tener, aún con todas las situaciones adversas que vos tenés en esta vida, pero que vos las enfrentás con una hidalguía, con una nobleza, con un coraje, con una fe? Te dicen, como en una oportunidad, te pueden llegar a decir: yo no te entiendo cómo podés enfrentar lo que estás viviendo de la forma que lo estás enfrentando. Con esa paz, con esa tranquilidad, con esa seguridad, con esa paciencia. Yo hubiese revoleado todo a cualquier lado. Y te veo a vos y tenés una paz. Te observan. Es el momento oportuno para que sueltes tu lengua y sueltes la palabra y comentes las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida, en tu contorno, para que vean y conozcan a este Cristo al cual el eunuco estuvo tan ansioso de poder conocerle, y el Señor le mandó la persona apropiada a Felipe. Vos sos la persona apropiada que más de uno en esta ciudad necesitan que vos le cuentes de las cosas extraordinarias que Jesús hace. No sé si me hice entender, porque no escuché ningún amén, pero no importa. Si quieren, lo repito de vuelta, no hay problema. Volvemos para atrás, empezamos de vuelta. La oportunidad que tenía ante sí, Felipe no la desaprovechó. Y espero que nosotros en este tiempo de expansión sobrenatural del Espíritu sobre esta ciudad, tampoco la desaprovechemos. ¿Saben las cosas que van a hablar ahora cuando empiecen a ver lo que vamos a hacer ahí? En el nombre de Jesús. ¿Saben lo que van a hablar? Más de dos van a glorificar a Dios, pero más de dos no van a saber
de qué manera despotricar sobre la iglesia evangélica y de dónde sacamos el dinero, cuando son tan ignorantes que no tienen conocimiento de cómo la iglesia de Cristo se mueve, pero por sobre todas las cosas, cómo Cristo se mueve en medio de su pueblo. Felipe sintió y dio la oportunidad de hablarle a ese hombre acerca de Jesús y le hizo una pregunta para abrir aún más la puerta para que este hombre escuchara acerca de Jesús. Felipe no dijo, bueno, es una profecía confusa o difícil de entender, bueno, suerte con eso, no, búscala en otro lado, no. Felipe vio una oportunidad de abrir más la puerta al Evangelio, obedientemente la aprovechó. Al hacerle esta pregunta al hombre, ¿cómo podría entender si alguien no me guía o no me explica o no me enseña o no me abre los ojos espirituales para que yo pueda entender esta palabra? La gente no entiende las Escrituras porque está cegada espiritualmente. Sabemos que el príncipe de este mundo tiene entenebrecido el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y tanto vos como yo y aquellos que nos escuchan somos luz en el nombre de Jesús para traer revelación de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos entender. Qué situación tan perfecta armó el Espíritu para que Felipe compartiera el Evangelio, y eso fue lo que hizo. Felipe vio la oportunidad y la aprovechó. ¿Qué pasó después? Aprovechá cada oportunidad. ¿Sabes qué pude entender en estos tiempos? Pude entender que no puedo discriminar, porque el Evangelio es para todos. No era solamente para los judíos, el Evangelio es para todos. No podemos discriminar a un pobre, no podemos discriminar a un rico, no podemos discriminar a Juan, no podemos discriminar a Pedro. No tenemos que ir con la palabra. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que el Espíritu tiene preparado para cualquiera de esas personas, porque Él murió por todos. Así como murió por vos y por mí, murió por aquellos que todavía no le conocen en cualquier situación en la que puedan estar. ¿Qué pasó después? Después vino el resultado. No se conocen todos los detalles de la conversación que tuvieron el eunuco con Felipe, porque si no, no alcanzarían los libros para poder escribir detalle por detalle. No se conocen, pero parece contener mucho más que la profecía de Isaías que este hombre estaba leyendo. Fue mucho más allá, fue mucho más amplia la conversación que tuvieron. Comenzando por esa escritura de Isaías, Felipe le cuenta a esta persona toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que pudieron hablar durante mucho tiempo sobre las buenas noticias de Jesús. Incluso hablaron del bautismo, porque para llegar al bautismo, primero la persona tiene que entender que es pecadora. Primero la persona tiene que entender que se tiene que arrepentir de sus pecados y recibir a Cristo para poder bautizarse. Entonces hubo un proceso de todo el ministerio de Jesús que Felipe le fue contando a esta persona. Así que pudieron hablar durante mucho tiempo sobre la buena noticia de Jesús. Incluso hablaron del bautismo, porque el hombre evidentemente sabía que el bautismo venía después de arrepentirse y después de haber creído en Jesús, porque si no, no lo hubiese pedido. ¿Se entiende? En el versículo 36, ¿qué dice? En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado?
el hombre dice y pregunta, mira, hay agua, ¿me puedo bautizar? Quiso ser tan obediente como lo era Felipe. El Espíritu Santo hizo una obra tan tremenda en la vida de este hombre que había entendido absolutamente todo lo que Felipe le había explicado y le había contado. Que fue y qué obediencia la de este hombre. El resultado fue que el eunuco creyó en el mensaje de Felipe y demostró su fe al ser bautizado en un charquito de agua. ¿Cuánto agua podría haber en medio de un desierto? ¿Cuánta agua? Pero había un charquito de agua y el eunuco dice, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Y el hombre creyó en el Evangelio y se sumergió en el agua para ser bautizado. Delante, él como funcionario, delante de toda su comitiva, que eran todos sus sirvientes, aquellos que llevaban su ropa, aquellos que llevaban la comida, aquellos que atendían los carruajes y etcétera, etcétera, tantos otros personajes que iban acompañando a un funcionario. El resultado fue que este hombre creyó y fue bautizado. ¿Has creído? ¿Fuiste bautizado? Tenés poder y autoridad en el nombre de Jesús. Sos un Felipe para este tiempo. Sos un Felipe. Nosotros tuvimos una experiencia en una oportunidad que nos descolocó un poquito las neuronas. Teníamos una familia en la iglesia que llegaban las vacaciones, como ellos estaban de vacaciones, también se tomaban vacaciones de la iglesia. ¿Viste? Entonces, no, nosotros estamos de vacaciones, sí, pero vacaciones del trabajo. Entonces, los 3 meses de vacaciones que tuvieron del trabajo porque eran docentes, los 3 meses no fueron a la iglesia. Vivían a 3 cuadras de la iglesia. Es interesante ponerse a pensar, no vamos a entrar en cuestiones de prejuzgamiento, pero el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo. Vos estás separado del cuerpo y empezás a decaer, a decaer. Nadie te puede obligar a absolutamente nada, pero sos un hijo de Dios. Fuiste perdonado, fuiste rescatado, fuiste reconciliado con Dios por tu fe en la obra redentora de Jesucristo. Si está el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, el Espíritu Santo es un ser vivo y te impulsa y te lleva y te hace ver y te corrige y te guía y te hace abrir la boca. Dice la palabra, abre tu boca que yo la voy a llenar, dice el Espíritu Santo. Yo la voy a llenar y cuando abres la boca te vas a sorprender de las cosas que vas a decir para glorificar el nombre de Dios, no para glorificar tu vida. ¡Ay, cuánto que sé! No, vos no sabés nada, pero con lo que tenés guardado en tu corazón o con el testimonio propio de tu vida, las cosas extraordinarias que Dios ha hecho, el Señor eso poquito lo puede transformar en algo tremendamente sobrenatural, pero lo tenés que creer, lo tenés que creer. Antes de tomar la responsabilidad en Aluminé, decíamos con mi señora, ¿y quién? ¿Y quién? Habían hermanos que tenían recontra archi super condiciones mejores que las nuestras, pero Dios se encaprichó con nosotros. Dios quiso que fuera Sandra y Abel. Nunca en nuestra vida hubiésemos pensado de que el Señor nos iba a poner en este lugar. Pero Él lo quiso así. Él lo quiso así.
no pongas estorbo al Espíritu Santo para que el tiempo de los hechos de la iglesia de Cristo siga expandiéndose. Pocas palabras, suéltalas. Invita, trae, comparte. El Espíritu sigue haciendo cosas extraordinarias y sobrenaturales para la gloria de Dios. Hay muchos todavía en esta ciudad que tienen que estar en este lugar. Hay muchos en esta ciudad que todavía tienen que ser salvos, como dice la palabra. Felipe no presentó ningún tipo de obstáculos. Él simplemente fue. Hizo lo que tenía que hacer. El resultado fue que este hombre creyó y fue bautizado. Felipe fue tomado por el Espíritu Santo nuevamente en una obra extraordinaria y maravillosa, imposible para cualquier ser humano. Como esta no era una obra inédita o única en las Escrituras, pero sí era una obra poco común. Aunque no era algo inexistente, era algo que no solía ocurrir, que de golpe a porrazo desapareciera del lugar. Entonces lo tomó el Espíritu, estando ahí en el medio del desierto de Gaza, y lo llevó a la ciudad de Azoto a predicar el Evangelio, a seguir con la tarea. ¿El resultado cuál fue? Obediencia. Obediencia de fe condujo a un resultado sobrenatural. Y para cerrar, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice: pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Te lo voy a leer de vuelta. Ustedes, todos ustedes y yo, han nacido de nuevo, es decir, escucharon de Cristo, conocieron la situación personal delante de Dios, se arrepintieron de sus pecados, recibieron a Cristo en su corazón, son hijos de Dios, nacieron de nuevo. Ese es el nacer de nuevo. Muchos se han bautizado, aún todavía quedan algunos en serle obediente al Señor y pasar por las aguas del bautismo. Y dice, y no de una simiente perecedera. No somos de una simiente ahora, a partir de que recibimos a Cristo, de una simiente que muere, simplemente muere. Somos de una simiente en Cristo imperecedera, que no muere, que permaneceremos por la eternidad juntamente con Jesucristo. ¿Y esto por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y que la conocemos y se nos es revelada por el Espíritu Santo. Gracias. Felipe lo hizo. Felipe lo hizo. La iglesia de Cristo hoy lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Porque nada de los milagros extraordinarios que el Espíritu Santo está haciendo hoy en esta iglesia lo hace cualquiera de nosotros. Somos instrumentos en las manos de Dios. Hoy no está con nosotros, pero sería muy bueno que Ariel pudiera contar su testimonio. Ariel, muchacho morocho, grandote que viene con toda su familia, recibió al Señor con nosotros acá, y lo que hizo el Espíritu Santo en una semana y lo que sigue haciendo es terrible. Es terrible. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio personal y particular.
y viendo cómo el Espíritu Santo está transformando y cambiando sus vidas. Lo que tenés que pedir: Señor, dame pasión por las almas que se pierden. Dame pasión, dame pasión. Tenemos que llegar a las personas que no conocen a Cristo y que se van de este mundo sin Cristo y sin esperanza. Viven de una manera desastrosa. Permite al Espíritu Santo ser un instrumento en sus manos. Permítele. Porque es de la única manera que podamos disfrutar, que podamos ver, no sin esfuerzo, porque todo esto lleva muchísimo esfuerzo. Mucha alegría, pero también muchas lágrimas de tristeza, de las cosas que pueden pasar o que están pasando o que pueden ocurrir. Pero el gozo que vos recibís de parte del Espíritu, cuando alguien recibe a Cristo, no te lo podés imaginar. ¿Sabés lo que dice la Escritura? Que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo, hay fiesta en el cielo. Y que vos seas el instrumento en las manos de Dios para gestar fiesta en el cielo, eso es maravilloso. Es maravilloso. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador pasa de muerte a vida. Cuando un pecador pasa de no conocer a Cristo y conocerlo. Por eso Felipe saltaba de ciudad en ciudad, iba de pueblo en pueblo. Y gracias, Señor, por Felipe, porque se encargó de llevar el Evangelio a lugares más insólitos. Las historias del cristianismo declaran que la iglesia de Etiopía fue una de las iglesias más pujantes y más grandes de aquellos tiempos. Etiopía, hay que meterse en el estudio del principio del cristianismo y de la iglesia. Pero este hombre fue el responsable de llevar el Evangelio a una nación donde el Evangelio eclosionó, ¿cómo se dice? Se expandió, pero eclosionó, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Es así? Por ahí se me cruzan pero no por lo que me pasó hace 15 días, no. Estamos, gracias al Todopoderoso. Estoy preocupado porque me dijeron que no tenía nada acá, no sé, pero bueno. Entonces, predica, comparte, invita, porque no sabemos lo que Dios tiene preparado con la persona que vos vas a hablar. ¿Se entiende? El Espíritu Santo tomó a Felipe de muchos kilómetros y lo trajo al medio del desierto. Encontró una persona que estaba ansiosa, queriendo conocer a ese Dios del pueblo de Israel. Y buscaba por todos lados hasta que el Espíritu Santo lo escuchó. Y el Espíritu Santo sabía que no entendía nada. Entonces le puso una persona ahí. Le puso un mentor. Alguien para que lo ordenara, para que lo guiara, para que pueda salir lo más derecho posible. Y así fue. Porque la iglesia de Etiopía, en la historia del cristianismo, es una de las iglesias más grandes y poderosas que tuvo la antigüedad. Y por ellos podemos disfrutar el conocer a Cristo. Pero que esto no te limite y no frene el avance de la iglesia. Necesitamos, queremos, nos gustaría, sí, ver una expansión sobrenatural. ¿Y sabes qué? Lo vamos a ver. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí. Está en tu corazón, que es lo más importante. ¿Y sabes por qué también?
porque Jesucristo es la persona más importante en este lugar. Cerra tus ojos. Cerra tus ojos. Espíritu Santo, muévete con poder, con autoridad. Toca corazones, Señor. Toca corazones, toca nuestros corazones. Impúlsanos. Haz cosas extraordinarias y sobrenaturales como lo has hecho con Felipe. Hay muchos, Señor, fuera de estas puertas. Anhelan saber y entender más de ti. Anhelan conocerte. Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Que escuchemos tu voz, papá. Que escuchemos tu voz. Que estemos atentos a las conversaciones y a las situaciones que viven aquellas personas que están alrededor nuestro. Si bien nosotros podemos pasar situaciones difíciles o complejas, pero sabemos de que tú estás con nosotros. Sabemos de que tú no nos vas a abandonar. Pero hay personas, Señor, que no creen en nada, que no tienen fe, que no tienen esperanza. Y ahí está tu pueblo. Para poder llevar esa palabra que a través de tu Espíritu Santo es la que trae entendimiento y revelación a la persona para que se pueda reconciliar contigo. Señor, bendigo a tu iglesia. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Levanta una iglesia con pasión, con esa pasión de llevar tu palabra a aquellos que todavía no te conocen. Estar atento a la necesidad de cada uno. Y poder acompañarles en el buen consejo, en la buena dirección. Como hizo Felipe con el eunuco. En esa intimidad, en ese carruaje. Tú estuviste ahí, Señor, como estás con nosotros hoy y como lo estarás en cada situación que se presente, para que muchos puedan reconciliarse contigo, para que muchos puedan entender tu palabra. Señor, pon pasión en tu iglesia, como la tenía Felipe, como la tenían tus discípulos, que regaron con el Evangelio todas las naciones de aquel entonces. Que nosotros lo podamos hacer, por lo menos, Señor, en nuestra ciudad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Despierta en nosotros ese amor y esa pasión por llevar muchas almas a los pies de Cristo. Señor, gracias por regalarnos este día. Bendigo a cada familia representada. Bendecimos a los hermanos que no han podido llegar. Algunos de viaje, Señor, guárdales. Señor, bendecimos a cada familia de esta ciudad en el nombre poderoso de Jesús. Que tu paz y que tu amor descienda sobre cada hogar en este día.
Señor, ponemos nuestras vidas al servicio de tu obra. Disponemos nuestro oído para escuchar y estar atentos ante la necesidad de muchos en esta ciudad. Señor, acompaña a tu iglesia. Sabemos que tu Espíritu Santo va delante nuestro peleando la batalla. No es con ejército, no es con espada, sino es con tu Santo Espíritu que tu iglesia sigue avanzando. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendice. Buena semana.